fue escrito para hermanos del siglo primero. ¿Me entiendes? Que lo estaban pasando súper mal. Pero mal, mal, mal. Así es Dios. A las 7 iglesias. El mensaje es para las 7 iglesias que están o que estaban en un espacio físico, geográfico e histórico y que pertenecía al Imperio Romano de aquel tiempo. Gobernando a la cabeza de ese imperio nada menos que Domiciano. ¿Ya? ¿Por qué esa iglesia, esas 7 iglesias fueron perseguidas? Porque ahí fue una persecución totalmente, fue algo devastador. Porque ellos se oponían a adorar la imagen divinizada, tanto como estatua, pero también en forma física, nada menos que del emperador. Entonces, en la vida hay que elegir. Tú tienes que elegir. O Dios, o Domiciano es Dios, o Jesucristo es Dios. Tienes que elegir. No pueden andar mezclando cosas. O es negro, o es blanco. Si mezclas negro y blanco te va a salir gris o plomo. Entonces los cristianos se vieron en la necesidad, aquí hay elementos políticos igual, en la necesidad de decir no a Domiciano y al imperio, que ellos no estaban para adorar a un ser humano que se atribuía atributos de divinidad. Y ahí empezó todo el asunto. Fíjense ustedes que el mensaje es a las 7 iglesias. ¿Dónde estaba Juan en esos momentos? El vidente Juan. Juan, dice la Biblia, fue capturado y fue llevado a la isla de Patmos, una isla del mar Egeo, por causa del testimonio de la palabra de Cristo, ¿verdad? Amén. Ya. Y cuando Juan pensaba para sí, diciendo, hasta aquí ha llegado el Evangelio, hasta aquí ha llegado la iglesia, y parece que el Imperio Romano, a la cabeza con Domiciano, ha vencido. Fíjese usted, en el versículo capítulo 1 de Apocalipsis 9. Mire lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Amén. En el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Amén. La primera, el Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y Omega, el último. Es decir, yo soy de la A a la Z, yo soy el que comienza todo y todo lo termina. Así es Dios. ¿Ya? Yo soy el Alfa y la Omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo aquí, a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia. Y pensando Juan que ya todo estaba terminado, que
la iglesia prácticamente iba a sucumbir, iba a ser devastada, digamos, por esta maquinaria de matar como era el Imperio Romano. Sin embargo, aquí quedan las palabras del gran sabio Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel? En el libro de los Hechos, que dijo unas palabras que hay que traerlas ahora. Si esta obra fuese de los hombres, se extinguirá fácilmente, Sí, amén. con mucha facilidad. Así es, mi Dios. Pero si es de Dios, cuidado, cuidado, le advirtió con Amén. mucha sabiduría el gran maestro, el gran rabí Gamaliel. Pero Así si es es de Dios, cuidado, cuidado. Amén, Dios. Y como decimos nosotros, el tiempo da la razón, ¿verdad? Amén. Tiempo al tiempo. Tiempo Sí, al mi tiempo. Dios, ¿verdad? amén, Jesús. Y el tiempo ha dado la razón del siglo I al siglo XX. La iglesia está todavía en pie, Así es, mi con Cristo. todos sus errores, con todas sus fallas, Así pero aún es. está en pie. Amén. Es verdad, Señor, amén. ¿Entiendes? Jesús. Aleluya. Volvamos al siglo I. Y Juan escribe, pero aquí me encanta otro versículo que viene. Versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Bendito Dios. Mano derecha. Vamos a explicar eso. Y de los 7 candeleros de oro. Escuchen lo que viene. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Es decir, Cristo estaba en medio de las 7 iglesias. Amén. Verdad, Señor. Los candeleros, antiguamente, no piensa usted en este tipo de candelero, no eléctrico, no. Ya funcionaban con aceite de oliva. Sí, mi Dios. De olivo. Yo me imagino esa visión apocalíptica, y en teología se llama visión beatífica. Piensen un poquito cuando Juan pensaba que ya está todo listo, había que tirar la toalla, colgar los guantes y rendirse nada menos que a la deidad romana llamada Domiciano, que se hacía pasar por Dios, se creía un Dios. Y que cuando ya estaba todo listo, aparece Jesús. Pero no aparece derrotado, no aparece vencido, no aparece pidiendo por favor, no aparece pidiendo un vaso de agua, aparece glorificado y entronizado en una visión apocalíptica tremenda y trascendental, para decirle a Juan, Juan, si tú piensas que la iglesia está derrotada y que todo está acabado y no hay nada más que hacer y caso cerrado, te equivocaste. Te voy a mostrar algo. Escribe a las 7 iglesias. Así es Dios. Amén. Háblales. 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 Y diles quién soy yo. Quién se te manifestó. Y Jesús empieza a sondear las iglesias cómo estaban ahí. De hecho, no solamente en Asia Menor habían 7 iglesias, había muchos más. Pero se tomaron esas 7 iglesias como algo emblemático, simbólico, ¿me entiende? De manera que les dice Juan, y le empieza a escribir, pero también en cada iglesia hay cosas negativas y cosas positivas, cosas hermosas y cosas feas, ¿verdad? Una iglesia con con mucha enseñanza, que odiaba la enseñanza de los nicolaitas, pero que tenía un problema. Había perdido su primer amor. Así es Y así Dios. Amén. sucesivamente. Verdad, Señor.
Cuando hemos citado el pasaje de Apocalipsis capítulo 15, fíjese lo que dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Para después irnos de lleno el pasaje de Apocalipsis 15. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. Y la primera voz que oí como de trompeta, Cristo, Aleluya. hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Fíjese el don. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Juan pasa de lo terreno, ¿me entiende? De lo terreno, que tiene que ver con el espacio y tiempo, con la historia. Nosotros acá estamos en lo terreno, en el espacio y tiempo, en la historia. Estamos limitados por eso. Pero Juan se eleva a otra esfera. Así es. Amén. ¿Por qué Jesús no terminó simplemente con decirle cómo estaba la siete iglesias y darle por último por vía de las cartas una voz de aliento y se acabó el problema? No. Jesús dice, sube acá. Y dice que cuando sube ve una puerta abierta. Sí, medio. Le va a mostrar ahora desde otra perspectiva. Porque cuando estamos pasándola mal, porque la iglesia lo estaba pasando mal, Sí, amén. estamos en medio, nos cuesta entender, nos cuesta comprender. Así es mi Dios, ¿verdad? Juan dijo, pero ¿cómo? Si la iglesia lo está pasando mal, ¿qué va a pasar con la iglesia? Tranquilo, Juan, tranquilo. Sube acá. Aleluya. Yo ahora te voy a darte una nueva perspectiva, de la perspectiva de Dios. Porque de la perspectiva humana, la iglesia lo está pasando muy mal. Así es. Muchos murieron, chicos. ¿Verdad? Muchos murieron ya en los lugares que eran centro de entretención de los romanos, o donde estaba distribuido y colonizando el imperio romano. No solamente el Coliseo romano que está en Italia, sino era típico del imperio romano cuando conquistaba una ciudad hacer esas, ¿cierto? Esos gimnasios, todo el asunto, ya, pequeños coliseos, para entretener justamente a los ciudadanos. Y desgraciadamente le tocó a nuestros hermanos ser objeto de deleite de esos tipos. ¿Han escuchado usted la frase pan y circo? Sí. Todos la hemos escuchado. Y tiene que ver básicamente con eso, con la entretención. Y entre los objetos de entretención estaban sus hermanos y mis hermanos de la primitiva iglesia. Amén. En este caso de la Ciudad. Usted ha leído la historia, ha visto películas antiguas, como leones, ¿verdad? Bendito. Perros feroces, lobos, atacaban a nuestros hermanos. Amén. Eso es lo que estaba pasando ahí. No solamente eso, sino que le confiscaban sus cosas. Y lo pasaban muy mal. Pero cuando todos pensaban que la situación era complicada y difícil, Jesús le dice, sube acá. Porque yo te voy a mostrar algo que tú no comprendes. Algunas veces es necesario, iglesia, que subamos a la misma presencia del Señor, Amén. a una intimidad con Dios, ¿Verdad? para Sí. que entendamos cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios. Así ¿Por qué? Porque humanamente cuando estamos metidos en el problema, en el drama, en la tragedia, en la prueba, en la situación difícil, nos cuesta comprender, es verdad, amén. ¿cierto? Sí. Nos cuesta entender, Amén, Jesús. como se dice cuando estamos en el ojo del huracán. Pero cuando subimos
a la presencia del Señor y entramos en comunión con Dios, en intimidad con Dios, Dios abre los ojos del entendimiento para entender cuál es el plan de Dios. ¿Verdad? Y aquí viene, Señor Jesús. cuando la iglesia lo estaba pasando mal, Bendito eres Dios. y ellos estaban y recibieron justamente el Apocalipsis en sus manos, y mientras ellos recibían las cartas que básicamente eran rollos, ya le dice así: vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, Sí, mi Dios. y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en ese momento, en ese instante, la bestia era el Imperio Romano y Domiciano. Así es. Básicamente Domiciano. Santo eres Dios. Yo quiero atenerme a eso. A eso. Fíjese usted a los que habían alcanzado la victoria. Usted me dirá, hermano Marco, pero usted me habla de victoria. Pero la victoria implicaba muerte también. Sí. Porque es fácil alabar a Dios mientras todo va viento en popa. Así es. Mientras las bendiciones suben para allá, para acá, vienen bendiciones. Como dijo una vez un hermano que estaba bendecido económicamente, ¿sabes? Fui al banco y yo pensé que había perdido plata. Al contrario, había más plata. Pucha, ¿qué nos sirve así a Dios? Pero cuando la cosa va contra viento y marea, Amén. ahí te prueba de qué es lo que estás hecho realmente. ¿Verdad? Sí, Si Señor. estás hecho de pura emoción, ¿Verdad? de puro Amén, sentimentalismo, amén. de pura verborrea. Sí, ¿Sabes lo que es la verborrea? Puras palabras. Aquí se vio, dice, que vio un mar de vidrio. Y vi un mar de vidrio, ¿verdad? Sí, amén, Dios. Mezclado con fuego. ¿Qué significa este simbolismo apocalíptico? Significa que a pesar de que ellos lo pasaron mal, ellos estarían en otro lugar, en otra esfera. Fíjese qué importante. Fíjese qué importante. Cuando ellos tomaron el rollo y leyeron. Y una cosa, la Biblia originalmente, cuando se escribió, no podemos hablar de ahí cuando se escribió, el rollo no estaba por capítulos ni versículos, señores. No habían capítulos ni versículos. Era un escrito así, plano. Sí, mi Dios. Cuando ellos leyeron esta parte, yo no puedo decir este capítulo porque no se escribía en capítulos. Después ya con los siglos. Entonces uno de ellos, el pastor, ¿cierto?, de esa iglesia, le dijo: mira, ven para acá, lo estamos pasando mal. Estamos bailando con la fea. La situación es trágica, dramática. Pero me han matado a mis hijos. De hecho, allá murió un mártir. Santo eres Dios. Pero el Señor hoy día nos está diciendo, nos está dando aliento, Amén. nos está alentando. Aleluya. Si alguien piensa que el Apocalipsis es para meter cuco, hace una mala interpretación del Apocalipsis. Se lo voy a repetir nuevamente. Porque capaz que ustedes inviten a alguien acá. Si alguien piensa que el Apocalipsis es para meter cuco, para meter miedo, está equivocado. El Apocalipsis tiene un mensaje de victoria y de triunfo en medio de la tribulación. Amén. Lea el Apocalipsis, léalo. Bendito Dios, gracias, Señor. Amén. Hay gente que anda buscando otras cosas en el Apocalipsis. Cuestiones esotéricas, no sé, a qué echar. No. El Apocalipsis se escribió para decirle a los hermanos de Asia Menor de que a pesar que iban a morir seguramente, pero Dios, la victoria estaba garantizada. Amén. Y ese mensaje también es para nosotros, ¿no? Oh, aleluya, amén. Señor. Que a pesar que de las pruebas y de todo, el Señor hoy día nos dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio,
mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, signo de victoria. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Me imagino que los hermanos Santo, poderoso. de las 7 iglesias, cuando leyeron esto, se animaron, se alentaron, dijeron, sí, la muerte tiene que venir, pero hoy día tenemos una esperanza. Si no aceptamos de adorar a la bestia, Amén, Dios. de dejarnos marcar, estoy hablando de ellos, y de todo lo que ellos nos proponen, seremos victoriosos. Aleluya, amén. Pero a pesar de todo, la muerte. Voy a decirle algo. ¿Sabe cuántos años? No años, siglos. La iglesia, históricamente fue perseguida. No fue una semana, ni fue un año. Fueron 300 siglos. Bendito Dios, Señor. Santo eres Dios, amén, Jesús. 3 siglos. Es decir, Amén, Dios. 300 años. 300 años, hermanos. Pero aquí tenemos una palabra de Dios. Fíjense en el versículo 3. Y aquí viene algo maravilloso. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Alguien se preguntará a sí mismo, ¿por qué el Apocalipsis menciona a Moisés? Porque, ¿cuál es la idea de mencionar al siervo de Dios, Amén. al profeta, al legislador, al libertador, acá en Apocalipsis? De hecho, en Apocalipsis hay muchos pasajes del Antiguo Testamento Sí, mi Dios. para decir, así como Dios libertó a Israel de la esclavitud Sí, amén. y lo hizo pasar por el Mar Rojo Verdad, Señor. y cantaron el cántico de victoria, así también Aleluya. ustedes ahora van a cantar no solamente el canto de Moisés, ahora el cántico del Cordero. Amén. ¿Me están entendiendo la oración, no? Amén. Se la voy a reiterar. Dios le está... A ver, hay 4 escuelas, no lo voy a hablar mucho, se lo voy a enredar la cabeza. Estoy usando la escuela preterista de la historia, de ese punto de vista. Un día vamos a los... Dios le está diciendo a los hermanos, miren, así como Moisés fue instrumento para libertar a Israel de la esclavitud con los 100 años, Sí, Señor, amén, Jesús. demostrarle a Faraón, cuando Faraón pregunta, ¿y quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? A ver, Sí, Señor. y Dios no hizo un discurso teológico, doctrinal o filosófico. Buenas tardes. Sino lo demostró con palabras. Sí, amén. Porque usted amén. sabe que los hechos hablan más que 1000 palabras. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es? A ver. Ese. Aleluya. Gloria a Dios. Así como Dios libertó a su pueblo, así también ya en esta nueva era le dice Jesús a esa iglesia de Asia Menor y cantaron el cántico de Moisés. ¿Se acuerda de María que tomó el pandero? Ya cruzando el Mar Rojo. Sí, amén. Con un cántico maravilloso, Aleluya, ¿verdad? amén. Dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, Amén. y el cántico del Cordero. Aleluya. Solamente los redimidos Amén. cantan el cántico del Cordero. Amén. Usted puede saber muchos cánticos, Jesús, pero bendito. solamente los redimidos cantan el cántico del Cordero. Gracias. Se lo voy a repetir. Usted puede saber muchos Oh, cánticos, Señor. muchos cánticos.
El mundo puede saber muchos cánticos. El carnal puede saber muchos cánticos. Pero solamente los redimidos cantan el cántico del Cordero. Aleluya. Y el cántico del Cordero es el cántico de victoria. Aleluya. Amén. Y para salir, nadie puede cantar victoria si no ha tenido una lucha primeramente. Amén. ¿Verdad? Sí, Señor. Amén. Sí, Señor, es verdad. Tuve victoria, pero ¿qué victoria? Gloria a ¿Qué Dios. victoria? No. Para que uno diga, yo obtuve victoria, Aleluya. debe haber peleado una batalla. Amén. Una Verdad, batalla. Señor, Y verdad. entre la batalla entre más encarnizada la batalla, Santo más Dios. grande la victoria y más dulce. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria al Gloria a Señor. Dios, Señor. Ellos peleaban la batalla. Reitero. Juan pasa de la tierra al cielo y ahora ve a la iglesia de otra. Van conmigo, ¿no? Sí, amén. ¿O están pensando en otra cosa? No, Señor. No piensen acá. Juan ve ahora la iglesia desde otra perspectiva. Sí. De la perspectiva de Dios, no de la perspectiva humana. Aleluya. Amén. No de la perspectiva humana. Sí, la ve amén. desde otra dimensión. La ve cantando el cántico del Cordero. Oh, Señor. Por lo bendito. tanto, cuando los hermanos tomaban el Bendito rollo, Dios. podían morir con tranquilidad, Aleluya. con paz, Santo. bajo la daga, bajo el cuchillo del Imperio Romano, ¿no? Sí, Señor, es la verdad. Padre. ¿O tú crees que no murieron? Así es, mi Cristo. Amén. ¿Te está gustando? Sí, Dios mío, Jesús, gracias. Mire lo que dice. No la busquen, por favor, no la busquen. Mire lo que dice el mensaje a Sardis. No la busquen. Después la buscan. O si dice. Tres, cuatro. Pero tienes unas pocas personas. Aleluya. Mire quién habla. ¿Sabe quién habla? ¿Sabe quién le habla a Sardis? El mismo Cristo. Pero se caracteriza. El que tiene los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo. La palabra Amén. 7 espíritus. Y las 7 estrellas dice esto. A los que tienen los pastores aquí en la mano. Los siervos de Dios están. Dice, Gracias, pero Señor. tiene unas pocas personas en Sardis. Aleluya. Escuche bien lo que viene, por favor. Que no han manchado sus vestiduras Bendito Dios. y andarán conmigo en vestiduras blancas. Aleluya. Porque Santo son Dios, dignos. ¿Es Jesús. usted Gloria a digna? Dios, Señor. Bendito sea su nombre. Dios. Pero tienen unas pocas personas. O sea, en la iglesia de Sardi, volvamos a la parte, van conmigo, ahora volvamos atrás, a la parte terrena, ¿eh? Pero tiene unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque son dignas. Aleluya. Dice, cantarán el cántico del Cordero, diciendo, escuchen lo que viene, grande y maravilloso son tus obras, Amén. Justos y verdaderos. Señor Dios, Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Señor Dios, Bendito sea su nombre, Dios. Kirioteos en griego, Kirioteos, todopoderoso, Pantocrator, todopoderoso, Sí, amén. se va a leer en griego, Kirioteo, Pantocrator, Señor Dios todopoderoso. Aleluya. Es decir, el Todopoderoso no es Domiciano en el Imperio Romano, es Dios que Amén. reina. Amén. Por eso que la primera visión que tiene Juan es la del trono. Sí, Ve a amén. uno sentado en el trono y ve a Dios como creador sentado en el trono. Aleluya. Amén. Él es el que reina, no es Domiciano. Oh, Señor, gracias, Padre. Tranquilo, iglesia, le dice. Gloria a Dios. Tranquilo, iglesia. El que reina, el que la lleva, no es Domiciano, soy yo. Aleluya. Amén. Vi a uno sentado en el trono. Gracias, Señor. Lo primero que ve es un trono y a uno sentado. Imagínense yo fuera un hermano de la iglesia de Sardis y veo eso.
es para alegrarse, ¿no? Y morir con alegría Sí. y contentamiento y enfrentar la muerte. Bendito Dios. ¿Sabe por qué a algunos le temen a la muerte? Yo le voy a decirle por qué. Yo le voy a decir dos razones. Una de ellas, mucha gente le teme a la muerte porque no quiere dejar sus posesiones aquí. Sí, es verdad. ¿Quién va a dejar tu auto? ¿Quién va a dejar su tremendo negocio? Hablo de hermanos, ¿eh? Hablo de hermanos. Hablo de hermanos. Sí. No estoy hablando de gente inconversa. ¿Me está entendiendo? Así es Dios. No, hablo de hermanos. Amén. Gente que no quiere dejar acá. Pero una persona que ama la venida de Cristo, no estoy diciendo que ande buscando la muerte, que se vaya a tirar, no. Pero cuando le llega una enfermedad, Te donde el adoramos. médico le dice, él no debe empezar a pensar en las cosas que tiene. Sí. Debe pensar que el Padre lo está llamando a su casa. Porque este mundo donde estamos es Amén. pasajero. Ese es el problema de muchos cristianos. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y fíjese lo que dice. Justo y verdadero son tus caminos. Justo y verdadero son los caminos de Dios. Y aquí viene algo maravilloso. Este es un cántico. Sí, amén, Dios. En las catacumbas, me suena las catacumbas, eran cuevas subterráneas que hicieron los cristianos. Se encontraron huesos, porque cuando los cristianos morían por hambre, escapando de alguna enfermedad, producto de mucha humedad, no sé, alguna enfermedad rara que encontraban por ahí, tenían que sepultarlo ahí mismo. Y encontraban incluso con el signo del pez, con la esperanza. Si algo que a usted lo caracteriza, y a mí al cristiano lo caracteriza, es la esperanza. Amén. Y no hablo de la esperanza de tener una casa mejor, cuidado con eso. Santo. Hablo de la esperanza escatológica, de la esperanza más allá de esto. ¿O no? Cuando usted vea a un cristiano verdadero, real, genuino, y le hable de la esperanza en términos más allá de este mundo, es un cristiano que es digno. Pero el tipo que siempre anda hablando y esperando que el pastor le predique, va a venir bendición, hermano. Ah, el Señor me va a cambiar la casa por un chalet. Ese tipo está loco, está enfermo, porque los primeros cristianos pensaban en eso. Quiero que me escuche bien. Los primeros cristianos, ¿saben lo que pensaban? La esperanza escatológica. Amén. Sí, Hermano, yo amén. tengo esperanza ahí. No, es que tengo esperanza que el Señor me cambie la casita, porque la casa de allá es muy buena, tengo que pagar, no sé, solamente 2 millones. Esa es la esperanza de gente. Esa gente piensa en este mundo. Sí. Los cristianos de la iglesia primitiva de Asia Menor pensaban en más allá. Amén. Esa es la verdadera esperanza cristiana. Amén, amén. No la de este mundo. Porque Aleluya. tarde o temprano tú y yo nos vamos a morir. Sí, me creo. Pero sabemos que hay una morada, ¿no? Amén. Y nos olvidamos de esto. Nos olvidamos. Miren lo que dice. ¿Quién nos temerá, oh Señor? Sí, Y Jesús. glorificará tu nombre. Aleluya. Aleluya. Santo. ¿Quién no le temerá, Señor? Y exaltará su nombre. Pues solo tú eres santo. La santidad de Dios se rescata acá. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones. Imagínese usted el imperio romano que aplastó a la iglesia por 3 siglos. A pesar de todo, la iglesia salió venciendo. Sí, amén. Y ese imperio que cuando iba a la guerra portaba el águila, ahora, siglos más tarde, portaba la cruz de Cristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. El Apocalipsis tiene un mensaje para cada generación de cada tiempo. Ese es mi Dios. Que aunque estemos viviendo momentos difíciles, sabemos que el que está en el trono no es un gobernante humano Amén. con todo el poder que tenga, porque lo hay en este mundo, Sí, ¿no? es verdad. Que lo hay. Sí. Pero el que está en el trono gobernando Señor, y tomando el bendito. control
es el Todopoderoso llamado Amén, Dios. amén. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Gracias, Rey. El presidente de Rusia, Putin, dijo unas palabras meses atrás, dándole un mensaje a Donald Trump y a otros más. Le dijo, estos parece que no entienden el poderío que mi país tiene. Somos capaces de apretar uno o dos botones y empieza la guerra y acabar con muchas naciones. Él no estaba hablando por arrogancia. No estaba hablando por arrogancia. 4 días después me metí a internet y vi el poderío que tiene Rusia. Así es. Un solo armamento, que en este momento yo me olvidé. Con un solo armamento es capaz de comprar todo Santiago, con todas las cosas que hay en Santiago. Millones, billones de dólares. Bendito sea. Un solo armamento, hijo. Pues yo tenía razón, ¿no? Pero ellos no tienen el control. El que tiene el control es Dios. Amén. Señor. Sí. Mire lo que dice Apocalipsis. Este es un paseo. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Amén. Dios. Sí. La primera visión es Dios como creador. Dios como creador. Amén. ¿Ya? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y estar sus sellos? Se preguntaba el ángel. Oh, Señor. ¿Quién es libro? ¿Quién es digno? La pregunta es, ¿qué contenía ese libro? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los comentaristas, los estudiosos de este tema. Sí, mi Dios. Ese libro contenía la herencia que el hombre había perdido del paraíso. La herencia. Santo. Y usted sabe que para que una herencia pase a los hijos, primeramente el dueño tiene que testamentar, ¿verdad? Para distribuir, aunque sea un hijo que tenga, y también otros por ahí que tenga. En fin, todos los que lleven su apellido, o reconocidos. Pero para que esa bendición caiga a los demás, llegue a los demás, debe morir el dueño, ¿verdad? Y aquí viene el versículo que me interesa. ¿Cómo lo voy a ver eso? Dice así. Versículo 6 del 5. Capítulo 5. Y miré, fíjese usted, y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pies un cordero como inmolado, una figura de Aleluya, Jesús. amén. Y eso lo podemos certificar en Juan, cuando dice, he ahí el Cordero de Dios. Amén. ¿Ah? Hay el Cordero de Dios, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Pero la palabra es, ¿cómo estaba el Cordero? Inmolado. ¿Sabe lo que significa? ¿Cómo estaba? Inmolado. ¿Qué significa? A ver, piensen un poquito, usen el cerebro. ¿Qué significa inmolado? ¿Qué significa inmolado? El original no dice inmolado. El original dice degollado. ¿Qué hacía el sacerdote? Degollaba. ¿Qué hizo
Moisés, cuando Dios le dijo, prepara un cordero impecable, la máxima calidad, y su sangre, después de, la coloca en los dinteles. ¿Qué hizo? Lo degolló, muerto. ¿Qué dijimos? Había un libro que estaba en la mano de él, que estaba en el trono, Amén. es decir, de Dios Padre Creador. Nadie lo podía tomar, nadie, hermano Rodrigo, nadie, Dios, ¿verdad? ni los ángeles, ni siquiera el arcángel Gabriel, ni Miguel, ni Rafael, dice la tradición bíblica. Nadie. Ni Abraham. Ni Adán, menos Adán. Menos Adán. Ni David. Tipo del Mesías, ¿verdad? Sí, El rey más excelente, ¿verdad? De todos sus Santo Dios Jesús. fallas. Nadie. Ni Elías, el gran Elías, el hombre de fuego, ¿no? Nadie, ni el mejor rey, que podía a lo mejor, como Ezequías. Nadie. ¿Y qué decía el texto? Y yo lloraba mucho. Sí. La palabra llorar en nuestra versión, es muy simple. En el original griego no está la palabra llorar, está la otra palabra. Dice, no, lloraba con voz audible, a gritos, un lloro desgarrador, que no es lo mismo. ¿Usted ha visto llorar a una madre cuando le matan a un hijo? Con un lloro desgarrador. Así, pero vamos acá. Desgarrador. ¿Pero por qué ese lloro desgarrador? Porque estaba en juego una herencia. Bendito Dios. Una herencia. Y cuando Juan ve la visión, dice que ve como un cordero en medio de los 24 ancianos. Y ese cordero lo he degollado, muerto, para que alguien reciba la herencia debe morir. Es decir, que la herencia que estaba en el libro, que estaba en la mano, coloque su mano por favor, su mano, para que el cordero, es un testamento, creo que piensa aquí, para que Jesucristo tuviera que tomar el testamento que había perdido el hombre allá en el Edén. ¿Qué tenía que hacer? Según el testimonio, degollado, tenía que morir. El testador tiene que morir. Ahí toma usted la herencia. ¡Pam! Murió. La herencia que perdió, Él la rescató. Amén. La rescató para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. La rescató Amén. para nosotros. Amén, amén. Por eso que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya. ¡Aleluya! Amén. El hombre no va al infierno, porque la herencia que un día perdió, Dios la rescató con su sangre en el Calvario. ¿Me está entendiendo la idea? Amén. Así le está diciendo, cuando ellos tomaban el rollo, mira la herencia que perdió, pero veo aquí un libro, sí, pero lo primero que veo con lo degollado, sí, el testador. Antiguamente, en términos legales, se usaba mucho lo que es la herencia, siempre se usaba. Y eso los abogados tienen claro, tenía que morir. El hombre había perdido la herencia. Acuérdese de algo, que cuando Adán y Eva pecaron, nos siguieron en el paraíso, en el Edén. Fueron echados, despatriados. Y un ángel con una espada cuidaba ese lugar, el camino, la puerta, como usted le llame. El hombre había perdido en parte. Por eso es que cuando Juan ve en la visión apocalíptica, ve un libro en la mano, no en la mano de Abraham, no en la mano de Domiciano,
no en la mano de Adán, sino en la mano de aquel que está en el trono. Gracias, Padre. Amén. Un libro, un rollo. Dice libro acá, pero el original es rollo, un pergamino. Escrito, sellado por dentro y por fuera, con 7 sellos, por la seguridad. Pero hubo uno que lo tomó. La herencia está. Aleluya. Por eso dice el texto bíblico. A él honra y gloria, ¿o no? ¿Qué Amén. dice? ¿Lo ha leído o no? Amén. Y 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de quién, a ver, Aleluya. del Cordero. Amén. Todos tenían arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de quiénes, de los santos. Lea conmigo a lo que viene ahora. Léalo conmigo, por favor. Gaste un poco de voz. 1, 2, 3. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, ¿qué decían? Aleluya. Digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos. Amén. La dignidad del Hijo. Gloria. La dignidad del Hijo, ¿sabe? La dignidad del Hijo. Por eso la Biblia dice, el que pisotea la sangre de Cristo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Amén.